Ahí está. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Gozosos de podernos reencontrar, de poder estar aquí para compartir el amor de Dios. Voy a orar a Dios un momentito y luego poner una canción, una música que nos pueda dirigir. Continuaremos con el servicio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial de podernos reunir en el nombre de Jesús y poder, Señor amado, gustar de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, disfrutar de tu misericordia, Señor. Padre, muévete poderosamente en nuestras vidas, renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, que tú eres nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner una canción para que cantemos, alabemos a Dios. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Aleluya. Tengo un nuevo amor, jamás y jamás te poder hallar. Gloria a Dios. Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. De volar, Un momento. gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Sin parar. Te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Aleluya. Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Sí, Señor. Siempre suyo, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. Amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida. Una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
Más que amor. Más que amor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce. Amén. Vamos a estar compartiendo, amados hermanos. Vamos a estar compartiendo vamos a estar compartiendo Romanos 14. Nos toca estudiar Romanos 14. Vamos a ver las Biblias ahí. El Romanos 14 tiene que ver con la convivencia entre cristianos. Cómo convivir, cómo relacionarnos, entendiendo en primer lugar, hermanos, que el reino de Dios se basa en relaciones. Recuerden siempre esto, el reino de Dios está basado en relaciones. La relación modelo es la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la relación modelo. Enseñándonos que Dios basa en relación. Amén. Vamos a audios, filtrando, vamos a corregir eso y ya está. Amén. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ponernos en contexto. El apóstol Pablo ha venido escribiendo una serie de verdades que tienen que ver con la doctrina, con el aspecto teológico, con la comprensión, para luego, a partir del capítulo 12, introducirse en temas prácticos, temas que tienen que ver con nuestra vida para con Dios, Romanos 12, nuestra vida civil, nuestra vida para con las autoridades, Romanos 13, y ahora en Romanos 14, él va a hablar de nuestra vida en relación con nuestros hermanos en Cristo. Es importante porque a veces, a pesar de que somos cristianos y tenemos el amor de Dios morando en nuestros corazones, sin embargo, no hemos aprendido a relacionarnos adecuadamente con el prójimo, con las personas que son creyentes, pero que tienen opiniones o pensamientos diferentes a nosotros. Hace unos días escuché a John MacArthur contar que había estado visitando una iglesia carismática pentecostal. Estaba compartiendo el evangelio con ellos, estaba compartiendo su comprensión de la palabra, transmitiéndolos a ellos, lo habían invitado. Y él no tuvo ningún reparo en relacionarse con ellos, en compartir con ellos, a pesar que él no cree en la vigencia de los dones, el hablar en lenguas, que es lo que sí creen los carismáticos y pentecostales. Pero qué interesante su testimonio, al contar que su relación con ellos fue una relación de amor, una relación de paz, una relación armoniosa, a pesar de las diferencias conceptuales que cada uno de ellos maneja. Qué importante el poder aceptarnos poniendo por delante el hecho de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, y que existen verdades fundamentales que nos unen, esenciales, y verdades colaterales, verdades no fundamentales, sobre las cuales no debemos dividirnos, aunque podemos pensar diferente, podemos tener una relación de amor, de gracia, de aceptación mutua. Entonces, en ese contexto, en esa historia que les estoy contando,
podemos entender de la importancia que tiene el aprender a relacionarnos a pesar de que nos encontremos con hermanos que tengan y manejen conceptos diferentes a los nuestros. Spurgeon también hace un ejemplo en relación a eso, hablando de las relaciones que él tenía con hermanos que no creían como él creía. Él creía que la salvación no se perdía y se relacionaba con hermanos que creían que la salvación se perdía y se relacionaba sobre la base de que Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, Cristo es el único camino de salvación. Y a pesar de que estos hermanos con los que él se relacionaba no creían en cuanto a que si esa salvación era segura o insegura, se relacionaba con ellos, les compartía lo que él creía, no traicionaba sus convicciones ni sus principios. Sin embargo, convivía con ellos en una relación de amor armoniosa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tenemos que, como cristianos, en la medida que vamos madurando y que vamos abrazando la verdad, que nosotros vamos siendo convencidos por la Escritura, es la verdad. Sin embargo, esto no debe ser motivo de una actitud separatista, no relacional, con hermanos que son hermanos en Cristo, pero que tienen un pensamiento diferente. Entonces, pero hay que saber distinguir, hay que saber evaluar si están parados sobre las verdades esenciales. Esa es la clave. Entonces, en Romanos 14 se nos muestra que en la iglesia temprana, cristianos a menudo tenían desacuerdos y creaban problemas uno para otro. Y Pablo habla de recibir al débil en la fe. Pablo se dirige a este asunto de desacuerdos, de desavenencias, de ideas contrapuestas. Primero él relata las diferencias de opinión en cuanto a las reglas de comida y la observación de ciertos días. Es interesante que en estos días ha habido polarización en algunos sectores evangélicos entre que si la Navidad debe celebrarse o no debe celebrarse. Eso es secundario, es un asunto no razón para polarizarse, porque son criterios, son ideas, son pensamientos que la gente pueda tener y debemos aceptarnos, no entrar en la discusión, ¿no? O exponer lo que uno cree, pero sin imponerlo o sin desacreditar o desautorizar al que cree algo diferente, ¿no? Pero es interesante ver cómo la tendencia a la polarización, la tendencia a discriminar, a romper una relación por verdades secundarias, verdades periféricas, no verdades esenciales. Pero esa tendencia es una tendencia pecaminosa, hay que entenderlo, ¿no? Esa tendencia a polemizar, a discutir, a querer imponer lo que uno cree como verdad absoluta y desacreditar al oponente y tratar de ridiculizarlo inclusive, es una tendencia pecaminosa. O sea, no procede del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es tolerante, acepta y nos mueve al amor, a la gracia, a la tolerancia, a la paciencia, ¿no? A la consideración, entendiendo que la gente puede estar equivocada, debemos rechazar el error, pero no al errado, ¿no? Porque el errado puede estar engañado o confundido. Entonces, Pablo pide que cristianos no causen tropiezo unos para con otros. Y hay que tener cuidado, ¿no? A veces hasta por el WhatsApp, ¿no? Por razones del WhatsApp, criterios que la gente maneja en cuanto al WhatsApp. He visto, ¿no? Cómo se polariza, se toman posiciones antagónicas por asuntos como el WhatsApp, increíbles, ¿no? Hasta por eso se discute y se pelea, ¿no? O por si existen pastoras o no existen pastoras. El que cree que existen, amén. Y el que no cree que no existen, amén. Hay que respetarse, hay que amarse, hay que valorarse. Hay que entender que no son verdades esenciales. Eso es muy importante. Hay que saber distinguir entre verdades esenciales y verdades no esenciales.
¿no? ¿Cuáles son las esenciales? Las que tienen que ver con Cristo, con su muerte, con su resurrección, con su sacrificio, con lo que es la justificación, con lo que es la salvación, con lo que es la redención, etcétera, ¿no? Esas son las esenciales. Las no esenciales, si se habla en lengua, no se habla en lengua, si hay raptos, no hay raptos, si hay, la venida es invisible o visible, si viene antes o después de la tribulación, antes de la tribulación. Esas son verdades no esenciales. Pero como digo, la tendencia natural por lo que es la carne es a polemizar, es a querer establecer nuestra propia verdad y querer ponerse como el que sabe más o conoce más. Y eso es peligroso. El Evangelio, hermanos, es una obra redentiva de acercamiento con Dios y de acercamiento con el prójimo. Así que Pablo se preocupa más de cómo tratamos nuestras diferencias que el hecho de que tengamos diferencias. O sea, lo que está diciendo es, Pablo va a establecer que diferencias siempre van a haber, pero que la madurez se expresa en cómo tratamos esas diferencias, cómo manejamos las diferencias que podamos tener los unos para con los otros. Yo tengo amigos apostólicos, amigos proféticos, amigos de la superfe, amigos de la supergracia, tengo amigos reformados, no reformados, tengo amigos en todos los ámbitos, ¿no? Procuro estar en paz con todos y bendecir y transmitir las verdades sin imponerlas, y recibir y escuchar también a mis hermanos, tratando de edificarme y de sacar el mejor y mayor provecho de lo que ellos puedan compartirme, porque somos el cuerpo de Cristo, y la Biblia dice que las coyunturas se ayudan mutuamente. Entonces, hay que entender que Cristo, nuestro Señor, no requiere que concordemos en todo. Él no requiere que concordemos en todo. O sea, pensar en que la iglesia tiene que ser uniforme, es un error, ¿no? O sea, más bien Dios manifiesta su gracia en la diversidad, en la multiforme gracia, ¿no? En esa diversidad del cuerpo, ¿no? Cada uno es apóstol, otro es profeta, ¿no? Si es vigente, no es vigente, ya pues ya lo dejamos al criterio que cada uno tenga de acuerdo a su estudio, a su comprensión, y en la medida que va avanzando Dios le va a dar mayor luz y comprensión de las cosas. Pero en cuanto a lo que tenemos seguro, hay que estar firmes, ¿no? Entonces Pablo provee ejemplos de acciones que cristianos que aman deben tomar, aún en medio de los desacuerdos. Otra vez, no necesitamos estar de acuerdo en todo para poder caminar en unidad. Pablo en el inicio de esta reflexión, Romanos 14, no menciona ni judíos ni gentiles hasta el final de esa sección. Es interesante. Y lo hace para evitar la polarización, aún más para los cristianos, judíos y gentiles, a quienes escribía. Y lo que quería era unirles en vez de separarles, unirles en vez de separarles aún más. En el siglo XXI, los temas que dividen a los cristianos son diferentes a los del primer siglo. Aún así, estamos divididos, ¿no? Los consejos que Pablo dio a cristianos romanos, hoy nos vendrían bien escucharlos. Pablo pide que demos la bienvenida a aquellos con quienes estamos en desacuerdo. Romanos 14 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Qué interesante. O sea, debemos recibirnos los unos a los otros, no con un ánimo contencioso, no para discutir, sino para servirnos unos a otros en amor, para bendecirnos mutuamente, ¿no? Entonces él da el ejemplo de la carne y todo esto. Dice que debemos escucharnos, debemos darnos la bienvenida, no debemos tratarnos con desdén o con menosprecio o juicio. Pide que reconozcamos la unión esencial que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo, que cada uno de nosotros es responsable ante Dios, lo establece en el versículo 12, y que confiemos que Dios cumplirá bien su obra. Entonces,
estamos confiando en la gracia y en el amor de Dios y en su dirección y en su guía. No hay razón para ser contenciosos. Debemos contender por la fe, por el evangelio, por las verdades esenciales, pero no ser contenciosos. El siervo del Señor no debe ser contencioso, dice la Escritura, sino amable para con todos. Entonces él escribe diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para tener disputas, ¿no? Entonces, ¿quién es el débil en la fe, el flaco en la fe? Pablo habla del flaco, el débil en la fe, en contraste con el firme, el que está firme, de Romanos 15, ¿no? En contraste con el que está firme, el débil y el firme, donde dice así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué interesante. O sea que el maduro no busca agradarse a sí mismo, no busca salirse con la suya, ¿no? El maduro no busca salirse con la suya. Claramente Pablo se cuenta a sí mismo como los que están firmes y sabemos que él no siente la obligación de cumplir con restricciones dietéticas judías. Esto nos ayuda a identificar la posición que Pablo considera débil, ¿no? Y la diferencia con el firme. Nos ayuda porque generalmente Pablo no quiere apoyar un lado o otro. Aquí para él el débil es claramente una caracterización negativa, mientras que el firme es positivo. Entonces, Pablo relaciona al débil con el que tiene falta de conocimiento y al firme con el que tiene un conocimiento sobrio de lo que son las cosas de Dios. Entonces, él está apelando a que el maduro, el que sí conoce, debe tolerar y ser paciente con el que no conoce. Qué interesante, la responsabilidad mayor cae sobre aquel que sí conoce, excusando o siendo paciente con aquel que no conoce. Entonces, la madurez está ahí, ¿no? En que el que conoce va a tolerar al que no conoce, al que no entiende algunas cosas. Pablo pide que nos corrijamos, o perdón, que no corrijamos a los débiles en la fe, sino que le demos la bienvenida, que los aceptemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de cristianos, estamos hablando del cuerpo de Cristo. O sea, vas a encontrarte en esta relación del reino con hermanos que tengan ideas, pensamientos antagónicos, diferentes, distintos a los tuyos. Y debes aceptarlos, debes amarlos, entendiendo que en lo esencial estamos unidos porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, tanto aquel que cree diferente como a mí, que creo distinto a él, ¿no? Entonces, esa actitud reflejará el amor de Dios en ti, la característica divina, y no para entrar en discusiones o en rechazos o en rebeldías o en enojos, en disensiones. Hay cristianos que se resienten porque se encuentran con personas que piensan distinto a ellos y se dejan de hablar solo porque piensan distinto, aunque en lo esencial están unidos. En lugar de que prevalezca la unidad basada en lo esencial, se dividen por lo no esencial, y eso es una característica de inmadurez, debemos recibirnos no para contender, ¿no? Como les digo, yo tengo amigos en diferentes posiciones doctrinales que son opuestas inclusive a lo que yo creo, pero los acepto en Cristo Jesús, ellos me aceptan en Cristo Jesús, nos amamos, nos respetamos, procuramos ayudarnos de manera mutua, y cuando se nos toca exponemos lo que creemos, con amor, con gracia, con respeto, ¿no? No claudicando en cuanto a las verdades que creemos y defendemos, pero sí haciéndolos con amor, con gracia, con respeto, con valoración, porque entendemos que la verdad debe ser expuesta y no impuesta. Entonces no es para contender. Una bienvenida que se rinde por un motivo específico no es una verdadera bienvenida. O sea, las bienvenidas no deben ser condicionales, deben estar basadas en el hecho de que nos amamos y respetamos y valoramos en Cristo Jesús. Y eso debe prevalecer, porque ante todo debe prevalecer el amor. No para contender, nuestra verdadera preocupación no es disputar, sino dar la bienvenida. Una bienvenida que no expresa amor,
que no nos acerca a la otra persona y que más bien genera división, no es verdadera bienvenida y es peligrosa. Podemos tener otra vez distintos tipos de comprensiones, de entendimientos. Eso no necesariamente nos hace la herejía, hermanos, hay que entender que la herejía está relacionada con las verdades esenciales. Recuerda, ten presente esto siempre, ¿ya? Porque a veces se utiliza la palabra hereje con mucha facilidad y eso es peligroso. No podemos llamar hereje a un hermano que en lo no esencial crea diferente a nosotros, en lo no esencial. Una herejía está relacionada con las verdades esenciales. O sea, algo que contradiga lo esencial sí viene a ser una herejía. Pero cuando contradice lo no esencial, ¿no? Como alguien decía, John MacArthur decía, hay mucha gente salva que cree que la salvación se puede perder, que finalmente será salva a pesar de que crea que la pueda perder, ¿no? Interesante, ¿no? De pensamiento, ¿no? Hay gente que cree que la salvación se puede perder, que finalmente será salva, no la perderá, porque no se puede perder, pero que aunque crean así, igual serán salvos. Entonces, fíjense, porque la salvación está puesta en Cristo, ¿no? Entonces, son a veces entendimientos que no están muy claros en cuanto a ciertas verdades, pero que se puede ir creciendo y entendiendo y comprendiendo mejor esas verdades. Entonces, Pablo da un ejemplo en relación a las comidas, ¿no? Ahora Pablo habla de cristianos que no observan las leyes judaicas acerca de la dieta porque creen que Cristo les ha liberado de tales leyes. Comprenden que la salvación depende solo de Cristo y que no mejora por medio de restricciones dietéticas, no se oponen a comer comida que conforma con los requisitos judíos, pero tampoco se oponen a comer comida que no lo hace. Seguramente tampoco se oponen a comer comida sacrificada a los ídolos con tal de que el ídolo nada es en el mundo. O sea, Pablo lo entiende así. Aunque Pablo no llama firmes a cristianos que comen cualquier cosa, sí los contrasta con los que solo comen verduras, a quienes los llama flacos. Obviamente él considera firmes a los que tienen convicciones fuertes, una fe viva en la obra de Cristo, en la limpieza que Cristo ha producido. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Que Él ha limpiado todas las cosas, que en Él los ídolos no significan nada, que comer no contamina, no es lo que entra, sino lo que sale, es lo que contamina al hombre, nuestro Señor también. Entonces, hay que entender estas verdades. Entonces, no es para contender sobre cosas como la comida, por ejemplo, ¿no? Que es algo secundario. Otro que es débil, dice Pablo, come legumbres. Si nos preguntamos quiénes eran los débiles, Pablo los identifica aquí. Los débiles son los que comen legumbres, los que se ponen a sí mismos restricciones, ¿no? Con deferencias a leyes dietéticas judías. Aunque la ley judía tiene prohibiciones para comer carne, solo podemos adivinar porque algunos cristianos romanos solo comen verduras. Quizá carne que conforma con leyes judías que no estén disponibles. Quizá la única carne disponible ha sido sacrificada a ídolos. Un tema en Corintios, en 1 Corintios 8 inclusive. Entonces Pablo habla de que eso no contamina, ¿no? Pero él tiene la convicción y el entendimiento claro, pero también explica que hay que tener gracia y misericordia para con aquellos que son débiles y que se restringen a sí mismos. Y que para no causar estropiezo a ellos, evitar hacer algo que pueda ofenderlos o herirlos. Importante, ¿no? O sea, el amor por delante del conocimiento. Repito, el amor por delante del conocimiento. Recordando que el conocimiento es una herramienta de servicio, pero no es definitivamente el fundamento. El fundamento es el amor. El fundamento es el amor. Entonces debemos reconocer el papel importante que tienen las leyes en los cuidados, pero de ninguna manera establecerlos como la razón de nuestra salvación. El que come, dice Pablo, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. O sea, acá hay dos acciones importantes que debemos tratar de cuidar. El que come es el débil.
No, perdón, el que no come es el débil y el que come es el fuerte, el firme. Pero dice que el que come no debe menospreciar, o sea, el que tiene conocimiento no debe menospreciar al que no lo tiene. Y el que no lo tiene no debe juzgar al que lo tiene. Qué interesante. O sea, la tentación que tiene el que tiene conocimiento es al de menospreciar. Hay que tener cuidado, no menospreciemos a nadie. No actuemos en menosprecio con aquellos que no entienden o no conocen lo que conocemos. Pero por otro lado, el que no conoce no debe juzgar al que conoce. O sea, la tentación del niño, del que no conoce, es a juzgar. La tentación del que conoce es a menospreciar. Entonces, para el que conoce, no menosprecie. Para el que no conoce, no juzgue. Ahí está, ¿no? El inmaduro tiene la tendencia a juzgar. El maduro tiene la tendencia a menospreciar. Entonces, el maduro, ¿qué tiene que hacer? No menospreciar. ¿Qué tiene que hacer el que es inmaduro? No juzgar. O sea, estas dos actitudes deben ser erradicadas de nosotros. No juzguemos ni menospreciemos a nadie, aunque su comprensión de algunas verdades sean diferentes a las nuestras, recordando lo esencial, lo fundamental. Pero después, si creen una cosa u otra, pero hay gente que polemiza o entra en controversia por verdades no esenciales. Por eso es muy importante distinguir y diferenciar las verdades esenciales de las no esenciales. ¿Por qué es que esta es la actitud que debe gobernarnos? Porque Dios lo ha levantado, Dios lo ha recibido. A ambos lados les cuesta ver esta realidad, que hemos sido aceptados por Dios, que Dios no nos acepta en función de las ideas diferentes que podamos tener en cuanto a una determinada verdad no esencial, que eso no genera en Dios un conflicto, sino que Él nos recibe, a pesar de que nuestra... Y lo vemos un ejemplo en Cristo Jesús, nuestro Señor, con sus discípulos. Tenía celotes, tenía entre ellos, entre sus seguidores, gente que farisea, diferentes tipos de creyentes con los que se relacionaba, a pesar de que entre ellos habían diferencias de criterio, de pensamientos, pero los recibió. Aleluya. Este es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos recibirnos a pesar de estas diferencias que podamos tener, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Podemos caminar en unidad, en compañerismo, entendiendo de que somos uno en Cristo, ¿no? Que somos uno en Cristo. Los escrupulosos juzgan a los menos escrupulosos y presumen que también Dios lo hace. Lo que Pablo dice de la bienvenida de Dios a la gente de ambos lados es seguramente una sorpresa para ambos, ¿no? O sea, Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. Amén. Cada uno cree que su lado cumple la voluntad de Dios y que el otro lado ofende a Dios, pero tal actitud farisaica fue la que llevó a los escribas y fariseos a planear la crucifixión de nuestro Señor. Esta actitud de amor propio ha plagado la iglesia a veces y la ha contaminado. Pablo nos invita a dar un paso atrás y ampliar nuestra visión, ver desde dónde Dios ve. Una vez que comprendemos que Dios da la bienvenida a gente del otro lado, con pensamientos diferentes a los nuestros, entonces será posible apartar nuestros prejuicios para que también les demos la bienvenida, ¿no? Y yo he visitado congregaciones en las que la gente se saca el zapato para entrar, aquí en Perú, ¿no? En Japón existe esa costumbre, en Corea, pero aquí en Perú, iglesias en las que se sacan el zapato para entrar, y yo me los he sacado, me han invitado a predicar, a ministrar, y yo me he sacado los zapatos con mucho respeto, y les he preguntado, ¿y por qué ustedes creen que uno debe sacarse los zapatos en este lugar? Y yo me dicen, porque el lugar que pisamos es santo, me dicen, ¿no? El lugar que pisamos es una interpretación y un traslape, una traslación de algo pasado al presente que no es adecuado, no es correcto, pero por respeto, por consideración, pues uno se sujeta o se somete a ese tipo de práctica que esa congregación tiene, y cuando uno comparte la palabra de Dios, uno puede compartir acerca de la libertad que tenemos en Cristo, de que Cristo es todo, de que el lugar santo, esa tipología es Cristo Jesús, y Cristo es ese santo sobre el cual nosotros
nos despojamos de todo, ¿no? Y nos rendimos a Él sin nada, transparentemente. Entonces, también el apóstol habla de que no debemos juzgar al siervo ajeno. Para su Señor está en pie o cae, versículo 4. De nuevo, es interesante que nos muestra que un siervo responde a su amo y a nadie más. La persona que tiene un desacuerdo con un siervo haría bien en dirigirse directamente a su amo en lugar de al siervo, porque el siervo que cumple la voluntad del amo tiene la libertad, en la mayoría de los casos, de ignorar a todos menos a su amo. También el amo conoce al siervo y puede comprender mejor la situación y actuar de manera justa. Cuando no hay conflicto, el dirigir preocupaciones al amo no aplica. También sería ofensivo nunca dirigirse directamente a un siervo subordinado como si él o ella no estuviera en el cuarto, ¿no? O sea, en otras palabras, hay que hablar con el amo, pues, ¿no? Hay que exponer delante del amo, del Señor, ¿no? Señor, ayúdalo, ayúdame a comprender, a entender. Pero hay un amo que es Cristo Jesús, Él es el Señor de todos nosotros, de los que piensan diferente a nosotros, ¿no? Y Él conoce realmente la condición de cada uno de ellos. El Señor guía a cada uno y en su momento nos abrirá los ojos o se los abrirá a ellos. Nos hará entender o les hará entender, porque finalmente somos del Señor. En Salmos 32:8 dice, te enseñaré, te mostraré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8 dices, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces Dios garantiza guía, dirección a sus siervos, a su pueblo, y Él nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a traer luz, nos va a dar mejor entendimiento, y a veces esos cambios que Dios produce en nosotros requieren de parte de nosotros humildad, para reconocer que estuvimos equivocados, que así no era, ¿no? Y ese es a veces el tropiezo que solemos tener, ¿no? De que admitir que estuvimos equivocados y que estuvimos enseñando algo errado y que pues ahora tenemos que rectificarnos, demanda humildad de nosotros, de parte nuestra, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que reconocer, ¿no? Podemos equivocar, pues, ¿no? O sea, hay que entender que podemos equivocarnos, que podemos fallar. O sea, eso no debe ser algo que no admisible, porque sí tenemos que admitir que no somos perfectos y que no lo sabemos todo. Y podemos aprender y ser corregidos, ¿no? Entonces, esta actitud de parte de nosotros de aceptación, de convivir con hermanos a pesar de que creen algo distinto a nosotros, entendiendo que la verdad se expone, no se impone, que debemos enseñar con gracia, con amor, con respeto las verdades de Dios, y sin burla, sin hacer pues mofa de aquellos que crean diferente, honra al Señor. Eso lo honra a Él. Dice, en el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté seguro de lo que cree en su ánimo. El que hace caso del día lo hace para su Señor, el que no hace caso del día lo hace para su Señor, el que come, come para su Señor, el que no come lo hace para su Señor, porque da gracias a Dios. Entonces quiere decir que mientras hagamos lo que estamos haciendo, honrando a nuestro Dios, sirviéndole, pues Él se encargará de dirigirnos, de guiarnos, de darnos luz, mejor y mayor entendimiento. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días, ¿no? Hablando del ejemplo de la Navidad, ¿no? Que hace unos días he visto en el Facebook pues, escribir algunos a favor, otros en contra, apelando a diferentes recursos para tratar de mostrar de que están mal. Y llamarle a una persona hereje por creer algo no esencial es un error. Yo quiero corregir eso. O sea, llamar a una persona hereje con esa facilidad es un error, porque la herejía está relacionada, repito, con las verdades esenciales. Un hereje es aquel que niega la limpieza del pecado por medio de la sangre de Jesús. Un hereje es aquel que niega que Jesús es Dios, ¿no? En lo esencial, pues, lo fundamental. Pero si cree que si se habla en lengua, no se habla en lengua, si los dones están vigentes, no están vigentes, que esas cosas no son esenciales, no son fundamentales. Entonces, por esa razón no debemos entrar en conflicto, debemos aceptarnos y amarnos, que si el apostolado está vigente, no está vigente, que si existen los profetas, no existen los profetas,
deberíamos dedicarnos a predicar a Jesús, predicar el Evangelio, y eso restaría tiempo para estar ocupados en cosas no esenciales. O sea, deberíamos, en otras palabras, volver a lo esencial, remarcar lo esencial, predicar lo esencial, hablar de lo esencial. Porque finalmente, una persona que crea que se habla en lenguas o no se habla en lenguas, si no conoce a Cristo, se va a ir al infierno. Si no ha recibido a Cristo, se va a ir al infierno. No va a ser salvo. O sea, la salvación no está en esos pensamientos. Está en Cristo. Y la clave es la salvación. Porque mucha gente puede creer un montón de cosas que no son esenciales e irse al infierno, ¿no? Es mejor estar enmarcado en aquello que es lo fundamental, lo esencial, y es a lo que Cristo hizo y se dedicó. Si Jesús hubiese tratado de resolver los problemas que había entre sus discípulos, hubiese perdido el tiempo. Él no, él predicaba el evangelio del reino y él se presentaba a sí mismo como el único camino y el único salvador, ¿no? Que nos corresponde a nosotros hacer lo mismo. Él es Cristo, él es el Señor, ¿no? Entonces, pero a la vez debemos desarrollar seguridad en lo que creemos. Debemos estar seguros en lo que es nuestra fe. En vez de favorecer un lado de la valla, Pablo pide a ambos lados que consideren con cuidado lo que es requerido y que vivan con convicción, desarrollar convicciones. En los siguientes versículos pide que cumplamos nuestras convicciones con caridad, con amor, pero antes pide que tengamos convicciones. O sea, hay que tener convicciones definitivamente, ¿no? Pero administrar o ministrar esas convicciones con amor, con gracia, esperando vivir de acuerdo a ellas, pero que tengamos amor hacia aquellos que no comparten lo que nosotros compartimos, ¿no? Entonces, cada uno esté plenamente convencido de lo que cree, afirmarse en las verdades, volviendo al fundamento que es Cristo. Siempre, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, ¿no? Entendiendo también, Pablo habla de que ninguno vive para sí, ¿no? Nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros no vivimos para nosotros. Y tampoco morimos para nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. O sea, nosotros tenemos un dueño, alguien a quien le pertenecemos, y en base a eso funcionamos. Si pudiéramos nosotros entender que son nuestros hermanos en Cristo, a pesar de las diferencias, y les presenté el ejemplo de John MacArthur visitando estas iglesias, y él ha sido muy enfático y duro y severo cuando habla de fuego extraño y habla de estas cosas que algunos creen y que él no cree. Él ataca, digamos, la creencia, no ataca al creyente, ataca a la creencia, pero no al creyente. Y eso hay que aprender a distinguir, ¿no? De que podemos amar a una persona en Cristo que tenga una idea diferente a la nuestra, pero que lo que atacamos es su creencia, no a él, ¿no? Lo que él cree y que nosotros sabemos está equivocado, pero no a él, ¿no? A él lo aceptamos, lo amamos, lo bendecimos, lo recibimos como hermano en Cristo. Y para esto se requiere madurez, se requiere una gran dosis de sobriedad, de ecuanimidad, ¿no? De aceptación, de saber de que somos aceptos en Cristo, de que en él estamos libres. Cristo nos ha redimido, ¿no? Entonces no debemos juzgar. No debemos juzgarnos unos a otros, debemos tener paciencia, tolerancia. Dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. El contraste entre el mejor y el mayor, el juicio que rendimos versus el juicio que Dios rinde, Pablo establece este contraste para mostrar lo arrogante que podemos ser y cuidarnos de no menospreciar ni juzgar, ¿no? De tener misericordia, tener gracia y favor para con las personas, a pesar de las diferencias que podamos vivir, ¿no? Importante. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pablo cita a Isaías 45:32 con pequeñas modificaciones. La idea es que todos, aún los que reconocen al Señor ahora, se encontrarán de rodillas ante el Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón o cuenta de sí. Cada uno de nosotros nos define como individuos, hace personal nuestra responsabilidad. Uno tras uno nos encontraremos ante el asiento del juicio del Señor para su veredicto final, ¿no? De recompensas, no de salvación o no salvación, sino de recompensas. Entonces hay que tener cuidado
de cómo nos relacionamos, de cómo nos tratamos los unos para con los otros. En el verso 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos, dice Pablo, lo que contribuye a la paz. Entonces, si algo no contribuye a la paz ni a la mutua edificación, rechacémoslo, ¿no? ¿Por qué entrar en las controversias, en las disputas, ¿no? Tenemos un enemigo en común, o tres enemigos en común, los cristianos, que es el mundo, Satanás y la carne. Entonces, peleemos contra esos enemigos, mantengámonos firmes y entre nosotros unámonos en amor, en gracia, en aceptación, en respeto, en bendición mutua. A veces se usan las redes para atacarse entre cristianos, entre hermanos en Cristo, cuando nuestro enemigo está afuera, ¿no? Entre aquellos que no conocen al Señor y que lo rechazan y que son antagónicos también. Pero tenemos que predicarles el amor de Dios y predicarles a Cristo y que ellos puedan alcanzar la salvación que es por medio de Cristo Jesús. O sea, tener cuidado de no caer en una actitud religiosa, en una actitud de polemizar. Las verdades de Dios no son para tratar de poner una actitud de que lo sabemos todo, lo conocemos todo. Somos el pueblo de Dios, somos hijos del Señor y estamos para bendecir, estamos para servir al prójimo, para proclamar las verdades de Dios y no tratar de impresionar o quedar como el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, somos el pueblo de Dios, estamos caminando en el Señor. Dice, verso 20, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, nos encontramos con personas, hermanos, que tienen una idea diferente. Una vez un hermano se me acercó y me dijo, Pastor O'Doniel, y yo no entiendo cómo que usted puede tolerar y relacionarse con personas que creen diferente a usted. Yo le digo, bueno, pero esas creencias diferentes tienen que ver con lo no esencial. Y yo no tengo comunión con los mormones, y yo no tengo comunión con los testigos de Jehová, yo no me relaciono con ellos rechazan las verdades esenciales y pues entre ellos yo no tengo amigos. Pero cuando se trata de hermanos en Cristo que aman a Dios, pero que tienen posiciones diferentes en algunos conceptos no esenciales, pues los acepto, los amo y trato de compartir con ellos lo que yo considero es mi convicción, es la verdad, y ellos comparten conmigo lo que ellos consideran con respeto, con amor, con gracia, y vamos limando y vamos aprendiendo. Yo me he encontrado con amigos a quienes les he enseñado un libro, se han burlado de mí, se han reído, oye, tú eres lo que creen, y se ríen, se burlan, y finalmente, porque leen, examinan, estudian, y yo les propongo ciertos temas en particular, y logran cambiar, y me dicen, Pastor Otoniel, ahora entiendo, yo no entendía, perdóneme, yo me burlaba. Amén. O sea es así, vamos aprendiendo y vamos rectificándonos. Entonces, hermanos, este pasaje de Romanos 14 nos enseña la importancia de convivir, de relacionarnos en amor, en gracia. Nos encontramos con iglesias que en lo esencial, bautistas, metodistas, presbiterianas, carismáticas, pentecostales, reformadas, no reformadas, pero hay que examinar si en lo esencial creen lo mismo que nosotros. Y nos vamos a encontrar con una grata sorpresa. La mayoría de ellas creen en lo esencial, en lo fundamental, en lo básico. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único medio salvífico, su sangre nos limpia. Entonces, en base a eso debemos construir una relación de amor, de gracia y bendecirnos mutuamente con el conocimiento que tengamos para bendecir, para ayudar, para sostener, no para polemizar, ni discutir, ni entrar en controversia. Debemos recibirnos en amor, en gracia. Entonces, esto es muy importante porque nos encontramos con hermanos pues que están en temas extremos a veces, ¿no? La superfe, la supergracia, el super amor, la super. Y amén, ayudémonos, bendigámonos, estimulémonos al amor y compartamos, ¿no? Y pongamos equilibrios, ¿no? A través de la escritura, ¿no? Ni a derecha ni a izquierda, en el punto medio, ¿no? Donde sea bendición, sea de servicio,
cuando, por ejemplo, uno encuentra a Pablo diciendo que es solo fe sin obras, y a Santiago diciendo que es fe y obras como fruto de esa fe, aparentemente hay una controversia, pero luego uno descubre que están hablando de dos verdades, que son verdades, pero con diferentes énfasis, ¿no? La justificación delante de Dios por medio de la fe y la justificación delante de los hombres por medio de las obras, es lo que dice Santiago. Santiago habla de la justificación por medio de las obras delante de los hombres, y el otro la justificación por medio de la fe delante de Dios, ¿no? Entonces son dos aspectos de la justificación importantes e interesantes. Entonces, el entender esto, el también comprender que existe la doble perspectiva. La doble perspectiva es muy importante, ¿no? Yo les daba el ejemplo de cuando uno ve el sol, ¿no? Uno dice, el sol aparece por el este y desaparece por el oeste. El sol aparece y desaparece, decimos nosotros. Pero si uno hace una investigación mucho más científica del tema, uno descubre que el sol no se mueve, sino que la Tierra. Entonces no es que el sol aparece ni desaparece, sino que la Tierra es la que gira. Entonces, pero son las dos verdad, por supuesto. Una es la verdad como la vemos y otra es la verdad como realmente es. Entonces, decir lo que vemos como verdad es parte del conocimiento, pero examinar esa verdad a la luz de lo que es un crecimiento en el conocimiento. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos aspectos que tienen que ver con lo temporal, o sea, gente apartándose del camino del Señor. Pero cuando uno lo ve a la luz de toda la Escritura, uno se da cuenta que aquel que se aparta, dice la Biblia, que estaba con nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Entonces, la doble perspectiva, ¿no? ¿De qué perspectiva me hablas cuando me dices que la salvación se puede perder? Y me citas ejemplos de personas que se fueron al mundo en la Escritura, por supuesto. La Biblia da esos ejemplos, ¿no? Pero tiene que ver con la perspectiva humana, con cómo lo vemos suceder. Pero cómo sucede es la perspectiva divina, y también la Biblia habla de ella. Entonces hay que estar abiertos y siempre entender y comprender a la luz de estos principios elementales para caminar siempre en el amor, en la gracia, y no condenando ni juzgando a los demás. Dos puntos clave finales: no menospreciar, no juzgar. Dos cosas de las que debemos tener cuidado. No menospreciemos ni juzguemos. Generalmente el que tiene conocimiento menosprecia y el que no tiene conocimiento juzga. Entonces, el que no tiene conocimiento no juzgue y el que tiene conocimiento no menosprecie. Estos son dos aspectos que los cuales tenemos que cuidarnos. Ni menospreciemos ni juzguemos. Andemos en amor, bendigamos a las personas, caminemos en gracia. Finalmente el apóstol dice, tienes tu fe, versículo 22, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ahí está. Y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el principio. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, en lo que es bueno, agradar a nuestros hermanos, ¿no? En lo que es bueno, agradar para edificación. Amén. Esa es la forma de cómo nosotros debemos conducirnos y cómo nosotros debemos actuar, para bendecir, para edificar y para no destruir, para no causar tropiezo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra sencilla. Ayúdanos a poder ponerla en práctica, a respetar, bendecir y servir a nuestros hermanos en gracia y en amor, Señor, entendiendo que todos estamos aprendiendo, todos estamos siendo enseñados por tu Espíritu, y todos vamos caminando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por ser paciente para con nosotros. Y Dios amado, ayúdanos a ser pacientes para con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Estos son los principios, valores que Dios nos transmite a través de Romanos capítulo 14. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, alguna duda, pues con toda libertad lo podemos hacer en este momento. Adelante, hermanos. Adelante, hermana Roxana. Adelante. Buenos días, nuevamente, Pastor Otoniel y hermanos. Bueno, era un capítulo que realmente es de bendición, lo necesitaba. Lo he explicado bastante bien y de hecho lo voy a volver a escuchar. Amén. Definitivamente hay demasiada
falta de respeto, desunión entre los cristianos, ¿no? Yo lo he visto en Facebook y ahora también nuevamente con lo de la Navidad. Y la mayoría nos creemos dueños de la verdad, y lo peor de esto es de que, justo lo que usted aclaró ahora, ¿no? Es atacar la creencia y no la persona. Y se Claro. ven unos insultos, unas ofensas que realmente, personalmente a mí, me causa dolor, yo soy sincera, ¿no? O sea, para mí esto ahorita, la explicación que ha hecho de la lectura ha sido muy importante. Quería preguntarle con respecto a los católicos, porque una vez pasaron una enseñanza de MacArthur donde decía que los católicos no son nuestros hermanos, y la vez pasada también me decían que los adventistas, porque tengo primas adventistas y familia católica bastante, son sectas. Sin embargo, yo quiero resaltar algo, o sea, yo veo en mi familia, tanto los que son católicos como los que son adventistas, personas muy amorosas, o sea, nunca están en contienda con nosotros. Sin embargo, nosotros con ellos sí. Entonces, quería preguntarle un comentario con respecto a esto, ¿no? Porque yo veo que mis tías, mis primas, a pesar de que, bueno, a mí me molesta porque estoy en grupos de WhatsApp donde hablan de la Virgen y mandan un montón de cosas que yo las sobrellevo porque yo estoy poniendo eh, mi relación, mis tíos, mis primas, o sea, eso es más importante, como usted decía, ¿no? Que la diferencia o algo que pueda haber, y son amorosas, ¿no? O sea, y son muy creyentes, o sea, yo les veo a ellos una fe y una firmeza en el Señor que quizás a veces muchos cristianos no las tenemos, ¿no? Entonces quería compartir esto y bueno, escuchar su opinión, ¿no? Con respecto a esto. En las relaciones humanas, con relación a la relación que tenemos con Dios, Dios ve a dos tipos de personas: los que están en Adán y los que están en Cristo. Dios no ve si son católicos, evangélicos, si son testigos de Jehová, si son, o sea, Dios ve a dos tipos de personas, según Romanos y según Efesios: los que están en Cristo y los que están en Adán. Dos tipos de personas con las cuales él se relaciona. Los que están en Adán necesitan conocer a Cristo, necesitan ser salvos, necesitan que se les predique el evangelio, necesitan conocer al Señor para alcanzar la salvación. Los que están en Cristo necesitan crecer, madurar, aprender más verdades del Señor y seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. O sea, hay dos tipos de necesidades, ¿no? La necesidad de la salvación y la necesidad de crecimiento. La necesidad de salvación para los que no conocen a Cristo, las necesidades de crecimiento para los que conocen a Cristo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer cuando miramos a nuestro prójimo, en lugar de estar mirando si son de alguna secta, de alguna creencia, es si están en A o no. ¿Y cómo podemos evidenciarlo? Hablando de Cristo. O sea, tenemos que llevar a la gente al Señor. O sea, nuestro punto de unión, nuestro punto de concordancia, nuestro punto de aceptación está en Cristo Jesús. Y tenemos que hablar de Cristo, sea al inconverso para que sea salvo, o sea al creyente para que crezca y madure. Se da cuenta que Cristo nunca deja de ser el tema central para el inconverso, para que sea salvo, para el creyente, para que crezca. Entonces, siempre debemos tratar de guiar las conversaciones, los temas a la persona de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, no solamente hablamos de temas de asuntos religiosos, en el sentido de que solamente hablamos de salvación, hablamos también de crecimiento, ¿no? Y tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con todo lo que es la vida misma, porque Cristo lo abarca todo, lo llena todo. Entonces, cuando hablamos de familia, de padres e hijos, de problemas sociales, problemas económicos, en Cristo está escondida la sabiduría y el poder de Dios. Entonces hay que hablar de Él. No, hay que hablar de Él. Cuando hablamos de economía, hablamos cuando el Señor habla de los talentos, de las cosas que da, etc. Entonces, de producir, términos muy claros que el Señor utiliza. Entonces, lo importante es, más allá
de las religiones, de la secta, de los grupos, estar centrado y enfocado en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y procurar que, si es inconverso, conozca al Señor para que sea salvo, y si es creyente, conozca al Señor para que crezca en esa gracia y en ese conocimiento. Eso es más que todo, ver las cosas de una perspectiva mucho más alta, ¿no? Que estar juzgando por personas e individuos. Camila, ¿querías decir algo? Pastor, yo quiero comentarle algo, quiero que me apoye, me diga qué cosa, un consejo, ¿no? Usted comentó algo acerca de los testigos de Jehová, los mormones, que bueno, no es bueno compartir con ellos pues sus creencias porque están distorsionados, muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de que ellos estén distorsionados significa que no podemos conversar con ellos. Yo le cuento eso porque yo los domingos, pues que me levanto ya hace muchos años temprano a leer la palabra, como casi todos los días, me toca a la puerta unos testigos de Jehová, y los atiendo con mucho respeto, y me dicen, me quieren compartir la palabra, siempre ellos hablan del reino de Dios a futuro, con los leones, con el tigre, que... Claro. ¿Cómo serían salvos si no se les predica, ¿no? Si no se les habla. Hacer daño, ¿no? Pasan para eso. Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho, hermana, escucho. Entonces, honestamente, tranquilo. Entonces yo les digo a ellos que ¿por qué siempre ellos solo enseñan el vivir al futuro con Dios, con los leones, los perros, no va a pasar nada, no se van a comer? Y nunca los escucho a ustedes hablar acerca del arrepentimiento, ¿no? El hombre primero tiene que arrepentirse de sus pecados para poder disfrutar, ¿no? Con Dios a futuro, todo esto, porque es bíblico, sí, Dios nos ofrece eso, le digo. Pero primero hay que arrepentirnos y tratar de vivir una vida, pues, agradable ante los ojos de Dios, a pesar que, bueno, es decir, comienzo a conversar, porque en la Escritura dice esto, les comienzo a compartir. Porque yo les digo, a las finales, pues, gloria a Dios, pastor, yo les salgo predicando a ellos, ¿no? Gloria a Dios. Y me dicen, yo les digo, yo soy cristiana, le digo. Yo también leo la palabra. Y entendí, entonces, oh, qué bueno, disculpe, pero no, ya nos tenemos que retirar. A ver, ok, le digo. Una última pregunta, les voy a hacer una pregunta para despedirnos. ¿Cuál es, si se quiere decir, el último mandamiento que el Señor nos dio? Un consejo sabio. ¿Cuál fue? Quiero que me lo digan. Dentro del primer mandamiento, ¿no? Y me dicen, hermanita, es que nos tenemos que ir. Ok, yo les voy a decir. Que nos amemos todos como Él nos amó, como Él nos ama. Y ustedes, porque les digo que soy cristiana, en este momento soy enemiga de ustedes. Y ustedes ya se quieren retirar porque les digo que soy cristiana. Pero sin embargo yo, con mucho amor, les digo que pasen, compartamos la palabra. Ustedes también son para mí personas que están buscando de Dios, queriendo conocer más a Dios, usted como yo. Y yo quisiera orar por ustedes. Porque, ¿podemos orar para despedirnos? Entonces siempre dicen por compromiso, bueno, y yo oro, ¿no? Por ellos también, gloria a Dios. Y lo mismo me pasa con los mormones, pastor. Claro. Los mormones son gente, cosas lindas que yo valoro de ellos, que son bien serviciales, ellos demuestran su amor incondicional a cualquier persona, son transparentes. Yo no veo en ellos realmente hipocresía, les soy honesta, pastor, que yo conozco muchos mormones donde yo vivo también. Son tan serviciales que están yendo a su iglesia y si te ven cargando bolsas, dejan ahí su carro, su bicicleta, no se va, y corren a ayudarte. Pienso, a veces hay hermanos que se han hecho lo que no te han visto para no ayudarte, ¿no? Y se van. Entonces, también con ellos, los hago pasar y conversamos sobre la pasada con mi Biblia y también oro por ellos, ¿no? Les digo, ¿me permiten hacer una oración? Entonces, yo a los mormones los noto como más asequibles a cuando uno les comparte el amor de Cristo, porque ellos creen en su Cristo, pero lo que ellos quieren es imponerte su creencia sobre tal Smith, ¿no? Entonces ahí yo les digo, mira, yo no pienso seguir a esas escrituras porque para mí Cristo es todo y había todo, está todo, ¿no?
¿Está mal que yo los reciba y comparto con ellos la palabra, pastor? No está mal, no está Esa es mi mal. pregunta. Hay que predicarles, o sea, nadie puede ser salvo si no se les predica. Y los testigos de Jehová, mormones o cualquier religión necesitan hacer escuchar el evangelio, ¿no? O sea, y no, si no se les predica, ¿cómo serían salvos? Hay que predicarles, hay que hablar del amor de Dios. Pero cuidado, hermanos, porque a veces lo reiteran, que son así, que son así, pero recuerden que la salvación no es por obras. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo extremo. Usted puede encontrar a una persona en el mundo piadosa, servicial, honesta, que es fiel, que no es adúltero, etc. Y usted puede encontrar a un hermano en Cristo que ha caído en pecado, que ha fallado, que ha cometido errores, pero que se arrepiente, que busca a Dios. Y usted puede pensar de que porque la otra persona no hace esas cosas malas, merece ser salvo. Y esa persona que ha hecho cosas malas no merece ser salva. Pero la salvación no es un merecimiento. La salvación es un acto de gracia por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Sea esa persona piadosa o no, es pecadora. Y sea esa persona muy perdida, muy extraviada, igual es pecador y puede alcanzar. O sea, no hay ninguna persona tan buena que no necesite ser perdonada por Dios. Y no hay ninguna persona tan mala que no pueda ser perdonada por Dios. O sea, lo que tenemos que entender es que la gracia de Dios es para todos, pero es gracia. O sea, nadie merece, sean testigos, mormones o católicos o evangélicos, es por gracia la salvación. Y es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Sin poner la fe en Cristo Jesús, por muy buenas obras, por muy buenas gentes que seamos, no vamos a ir al infierno, ¿no? Entonces, todo está en Cristo, todo está en Cristo. Amén. Hermana Camila. Pastor, otra inquietud tengo acá. Estamos leyendo también acerca de la comida, ¿no? Que no te juzguen por lo que comes. Yo en lo personal ya tengo como casi 26 años, pastor, que yo no como carne roja. Yo como pescado, pavo, pollo, pero yo no como carne roja. Y a veces me siento como desaparecer de las reuniones porque me sirven ya a veces el plato y yo yo como y me dice, hermana, ¿usted no va a su carnecita, quiere más? O cerdo, yo no como ni carne roja ni cerdo. No por religión, sino que, pues, mi mamá tiene celulitis en la sangre, el doctor le ha prohibido el cerdo, la carne de por sí, pues yo, ¿no? Estoy haciendo lo mío, tiene muchas toxinas, entonces hace más de 26 años que no como carne, y no sufro por eso, ¿no? Yo soy normal, pero cuando las hermanas me dicen, ay, hermana, usted no come carne, yo le digo, a veces le digo, las que acabo de comer en casa y ya me estoy satisfecha, gracias, hermanita. Pero otra dice, no, usted no come carne. ¿Por qué, hermana? Pastor, le digo, hermana, no como carne, simplemente. Y eso me hace sentir a veces mal porque dice, no, que no sea pie de tropiezo también por eso, ¿no? Entonces ya no sé qué hacer. No, hermana, si usted considera que eso le cuida su salud y todo eso, está bien. O sea, del otro lado también tiene que haber respeto, ¿no? De que si mi hermana no quiere comer carne, pues yo respeto su decisión y la valoro, ¿no? O sea, que tiene que haber respeto de ambos lados, ¿no? O sea, el que no come como el que come, ¿no? O sea, esa es la clave, ¿no? Que no menospreciar ni juzgar. Pastor Pedro, adelante. Muy buenos días, bendiciones, amados hermanos. Qué poderosa enseñanza que nos coloca en una posición de gracia, porque nos enseña que debemos poder relacionarnos con todos, pero cuidando, por supuesto, nuestra fe. Y acá en Marcos 9:40 dice, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Claro. Entonces, eso implica de que envuelve todo lo que has enseñado, pastor, porque hay hermanos que tienen posiciones. Por ejemplo, un hermano que ya partió a la presencia del Señor, creía en el becerro rojo y creía en la restauración de Israel, y era nuestro gran hermano, ¿no? Nuestro gran amigo que ya partió, fue atacado por el COVID. Y siempre nos hemos relacionado con él, ¿no? O sea, nunca lo hemos, yo al menos, no creo que nadie lo haya digamos, desechado, ¿no? Lo haya discriminado, ¿no?
Pero también en Lucas 11:23 dice, el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge desparrama. Hay que tener cuidado. O sea, estar con el Señor es seguir lo que Él nos enseñó, lo que Él espera que nosotros creamos y sigamos. No como religión, porque Él no es religión, Él es una relación, sino que Él espera que todos estos principios nosotros lo conservemos porque es parte de la evangelización. Dice predicar el evangelio a toda criatura judea, sumar y todos los confines de la tierra, samar y todos los confines de la tierra. ¿Qué significa? ¿Evangelizar qué? ¿Qué tenemos que evangelizar? ¿Qué tenemos que enseñar? Las verdades fundamentales. Eso es lo que tenemos que centrarnos. Y no predicar, digamos, posiciones particulares. Porque si comenzamos a predicar o a compartir posiciones particulares, entonces de repente no vamos a tener el eco, ¿no? Pero cuando hablamos de la gracia, que nosotros somos de la gracia, eso está totalmente contextualizado ¿no? La santificación, la justificación, la santificación, ¿no? La santificación progresiva, todo eso está en la palabra, está bien estructurado en la palabra. Y nosotros creemos en eso, nosotros caminamos en esa fe, caminamos en esa verdad, y somos libres, ¿no? Creeréis en el Señor Jesús y Él os hará libres.